recién llegué y encontré a Seki así. Yo nunca vi una chica. ¿Qué cosa estaban jugando? ¿Estaban a jugar con nosotros? No, eso fue tipo... No, año pasado. Tipo, mayo. Para buscar la cana. No, esa fue otra, que no nos llegaron a pegar. Nosotros no somos tan pelotudos. Pará, la de vida también fue la cana, boludo, ¿sabes? La que los cagaron a palo. Sí, también fue. ¿Te acuerdas que estaban en las dos entradas? Los estaban esperando afuera. Sí, sí, que fue con... Sí, yo sé. Ay, no sé por qué. Yo creo que la mitad de las cagadas a piña fueron con Sebastián. Era obvio, te iba a decir, tiene toda la pinta. No, yo estaba al lado filmando, de la nada veo que me cae un pibe al lado y digo, boludo. No, igual esa no fue. ¿Por qué haces acá? Sí, sí, sí. Cayó un pibito que era más chiquito, creo que de ustedes. Sí, estaba pidiendo por favor que no le peguen. Dije, ¿qué carajo pasó acá? Ese chaval es un capo, tipo, es re buenazo. Me van a pegar a mí, dije, No, boludo. esa vez debe ser la única vez que te digo que, o sea, si en vez de ser nosotros, era un equipo de monjes, se decían a pegar igual. Tipo, íbamos ganando 5-0, no éramos ni el equipo completo, ¿no? Y de la nada, tipo, al 9 nuestro así, ¿viste? El grandote, así. Agarran y le hacen pum y le meten un pelotazo en la nariz. Y sí, pero viene, le dicen. Pum. No. Ah, sí. Barrio Mitre. Barrio Mitre también. Que a mí me dijeron, yo lo tuve, a eso también, a ese lo tuve yo. Me dicen, bueno, si la noche que viene no seguimos estando en el torneo y nos echan, te vamos a ir a buscar a vos. Y yo, bueno, ¿y qué vamos a estar acá? Sí, pero te acá las patas, pero me dice, si me cagan a palo, me voy para allá porque no los quiero echar. Sí. Y después subieron Chispa, Granero y Sonrisa, Sí, lo de todo piñas, pelota, no, le vamos a dar piñas, una decía, magia bárbara. piñas sobran para todos. Dios mío. Totalmente marrón. Sí, 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 sí. Como me van a venir a buscar a mí, boludo, ahora. Ahora vos sabés que de todas nuestras campales yo nunca ligué ni una piña y nunca pegué. Es como todo, está bien. Y eso me dice que el arquero tiene que pegar. Es que, a ver, yo Yo una vez vi. Víctor de Liverpool, sí, a ese sí que casi lo arranco. Víctor. Uy, la cosa. Igual vos nunca la ligaste, sí. Ese no es nuestro. Metan acá. Sí, pero no es de nuestro torneo. ¡Todo pelota! ¿Sos todo pelota? ¿Pero es otro torneo? Se arrancaba a apurar. Ah, la mía, pasó la pelota. Eso te conmigo, papi. ¿Lo ves que estoy acá? Sí, ya voy. Ese Víctor estaba todo bien. Pero ¿qué Víctor? Víctor ¿No hay en dos? Liverpool, el amigo de Gaby. Pero no son dos. Víctor. Es solo Víctor. El que es medio pálido. Es medio bajito, gordito. Va bien igual. Uy. No, Uy. Ese Uy, Víctor es Víctor. Porque todos le decían así. Bueno, Sí, me suena, me suena. bueno, eso que es venezolano. Sí, sí. Bueno, el chabón estaba re bien con el tipo, estábamos yo, Sofía. Jugábamos en contra, estábamos yo, Sofía y Víctor hablando antes del partido. Tipo de la vida, tipo, jugando así, ¿entendés? Ah, literal. Es como que esté tipo Santino acá y jugamos ahora yo contra Santino, ¿entendés? Sí, bueno. Y bueno, y yo al chabón íbamos ganando como 6-0 también. Y agarro una, pues como que me queda la pelota sola y como la bajo y hago un poquito de tiempo. Pero parece que no los pibes. Tipo, y hago así. Lo espero, lo agarro. El chabón estaba afuera igual. Y me grita, tío,
la concha de tu puta madre, te voy a cagar a trompada. Entonces yo lo miro y me río, y bueno, me estás jodiendo, ¿qué puedo hacer? Segunda, me dice lo mismo, entonces le digo, Víctor. Calmate. Sí, encima, a ver, bastante paciencia le estaba teniendo, tipo, encima se lo dije bien, tipo, Víctor, qué mal. Sí. Y me dice, no sé qué cosa, empieza a pedir, le voy a cerrar el orto, no le doy bola. Y me dice, a tu novia le voy a cerrar el orto. No. Y yo ahí se me transformó la cara y dije, ¿qué dijiste? Y arranqué con pelo y me salió de la nada, me dijo, no, ya está, quedate ahí, no, Víctor, no. Y termina el partido, y yo dije, lo puedo tener partido y puedo buscar. Y es cuando hizo me aculpa, dije, no puedo, no vale la pena. Yo estuve hablando con Ale, digo, no, no sé qué. Y viene Víctor y me dice, la última vez que vamos a hacer tiempo en una pelota, no sé qué, ahí me saqué, me lo puse allá, y dije, ay, no lo puse de pedo, me acuerdo, me da bronca. Estuve tan cerca de ser potencia. El tema de con Víctor es más, la otra vez jugamos juntos en Santa Cruz con él y el chabón se habla bien, todo. O sea, yo no tengo problema. Estaba resacado ese día. Sí, ya quedó raro igual. Después de Claro, después de saber, o sea, no te voy a... Sí, alta paja. A lo sumo, sí. Hay una cosa que es cada puteada se engañó y otra cosa es irte al banco. ¿Sabes que una vez sí le pega, boludo? El domingo sí le pega. Tipo, no, me empezó a bardear, que no sé qué, me bardean los corners y en una me toca la cara así y me salió el arma y tipo... Nunca más, sí. Un correctivo. Tino le pegó una piña y no sé por qué no se la ¿Tino? ¿En serio? Aparte, le girás a dar fechas. No, porque fue algo del... Tino, yo me era embocado y yo todo al revés. Pero piña, tipo así... Fue una piña, claro. boludo. Le pegó una gafa. Lo que fue como, no sé, un agarrón, le pegó una piña, yo todo al revés, digo, mierda, no lo gaste a trompada. No, ya fue, total, fue algo. Tampoco le va a hacer gran cosa. ¡Cerrate! Jugamos contra Burela, yo en Santa Cruz. Yo jugaba El partido. Sí. Se levanta por el aire 1,5 metros. Y después jugábamos todo el partido y me dice, gordo, se me rompió la pierna, ahora no puedo pisar. Sí, boludo. Pero la patada fue, creo que debe ser la mejor Sí, patada es que el vi. sonido ambiente. ¿No fue la que me mostraste el otro día? Sí, es la patada. Es adictivo ver esa patada. Es que lo levanta mal, porque lo hace llegar en contra del tiempo y dice, Sí. Esa tarjeta. Nadie sabe cómo se levantó a pedir la tarjeta y no morir en el piso. no, igual se levantó y lo fue a buscar. Sí, pero yo dije, y boludo, tampoco le competí. Se ha quedado mal. Aparte, está grandote. Sí. Es una paja cuando te pegan y sabes que es gigante el otro, ¿viste? Sí. Creo que sí. Es durísimo, boludo. 1, 2, ¿sí? Es durísimo. El ruido es durísimo. No. Voy para allá, sí, seguramente. Pongan extra. Ahí está. Por eso me acuerdo que creo que nunca vi un partido tan completo. Estaba 2 pelotas por lateral, todos los jugadores terminaron la hora mirando. Ya de ambos lados. ¡Ramiro! ¡No participa con el pase! Sí. En un momento digo, voy a cubrir los demás, que voy a cubrir eso. No, igual de la física que estuve viendo. ¡Buenísima! Y en cantidad, pero... ¡Fuerte! ¡Eso! No, la otra vez. ¡Sí, Juli! La otra vez una de Lugano. ¿A quién le pegó? Lugano contra... Ah, sí, boludo, lo grabé yo. ¿Te acordás? De verdad, estábamos juntos.
Nada que ver era lo que habíamos visto. Tipo que decían que le había pegado uno, nada que ver, fue otro cualquiera. ¿Ah, sí? O sea, no de cualquiera, del equipo, pero. Mirá. ¡Parado! ¡Dale, mudo! Estaba terminando de curioso. Ahora volvés, Yori. No paraba de gritar. Me iba acercando y digo, que no sea él, que no sea él, que no sea él. Ver que gritaba así con voz de nene en argentino. Franco, ¿A quién me agarró? Franco, más. Larga. No, pero digo que no sea él. Es que se enoja más con cosas de la cancha, ¿no? Sí, Más sí. que con pibe, porque. No, literal. ¡Manita! Cero bardo con los pibes. No. Por eso, digo, una vez le habían pegado una piña y. ¡Con tres! Pero fue como una boludez, como que ¡Allá! se habían chocado y el otro le encajó una piña. ¡Vamos! ¡Muchachos, vamos! ¡Y a los tres! Las arpichas, nada, ya está, quedó ahí en la cancha. Sí, yo me acuerdo que una vez le pegaron y como que fue como. Sí, se lo tomó re natural. Yo digo, flaco, que cara de trompada, yo te digo. Sí. Pero es cero bardo con eso. Tipo, sabe como ¿Cómo? apaciguar, ¿viste? Y es mejor. Sí. Y también no lo comí. O sea, no está bueno que le meten un piñón, pero. No, pero por eso yo le dije, yo le he dado fecha por lo menos. ¡Parado aún! Claro. Sí, Algo aparte así. decías no, porque aparte vos no decías que estaba todo arreglado porque somos de la organización, pero los argentinos sí perdieron, no sé. Perdieron la final los pibes y decían, no, juegue vos, los cagaste porque son de la organización, no sé qué, nos cagaste porque ellos son... Es una re paja. El Chueco eso, literalmente nos cobra en contra y se nos ríe, nos guiña el ojo, ¿entendés? Nosotros hace año y medio que pedimos no nos pongan al Chueco porque es un móvilico. Y ahora el Chueco nos cobra en contra y dice, pasa que juego con este 2 lucas que tenés que Inclusión. estar de los 5 minutos. Es así, boludo. No, es una paja. Igual con todos los árbitros lo hacen. Sí. Imagínate aguantar, cualquier árbitro aguantar que le estén diciendo Pasa que eso. El tema, ¿sabés con esto del Chueco? Que el chabón dice, yo dejo de jugar fuerte. Ayer tendría que haber 3 rojas por lado, boludo. Bueno, pero con ese árbitro son todos los partidos así. Por eso no queremos ninguno. Mayormente, ahora acá es loco. Pero es rarísimo, nunca pegamos nosotros. Siempre nos pegamos nosotros. Entonces siempre decimos, no nos lo pongan porque nos cagan a patada. Igual siguen siendo los mismos, Esteban. ¿Nosotros? Sí, de hace años o cambiaron el equipo. Somos ese O sea, volvió el equipito. Que antes Claro. ¿Rodman juega en alguna hora? Rodman sí está con su equipo y que son No luego jugar hace una banda. que son tipo su grupo de colegio. O sea, son los de Inter Claro, y los sí, de sí. colegio, no los de Inter y nosotros. Claro. Ah, Ahí vamos, parece que. Hay un video donde le hacen un gol a Temuco y le ves a Rodman que está haciendo. Creo que tenía pila con Pipi. ¡Sí, flipo! ¡Hacete fuerte! Tenía pila entre los colegios. Tranquilo. Rodman es un actor Sí. en el cuerpo de un jugador de fútbol. a Rodman también le quisieron dar. ¿Te acordás que creo que estaba con una sobrinita, hermanita, le quisieron pegar? Sí, esa vez que pero era policía. Y Rodman. Todos los No, días. creo que nunca vi que le peguen tanto a alguien, boludo. Pero ese partido, ¿Ese fue el mismo? No. Ah, Pero Alguna de las. ese sí que para mí si nos pegaban terminábamos peor que en el otro. Porque esos pibes estaban peor. eran gigantes esos pibes. Yo ya tenía uno al palo diciéndome, me decían, termina el partido, yo termino todo. 10 minutos de primer tiempo. Profe. Ah, la vez que te digo fue creo que la peor vez que vi. Sí. Me aparece por la izquierda, yo estaba en la otra cancha, me aparece por la izquierda Joao en cuero, parecía un indio, boludo. Sí. El otro lado un pibe en el piso. Es que a uno le metieron una patada en la nuca. Y en el piso. Volaban pibe para la otra cancha, ¿entendés? O sea, no. Encima siempre nosotros somos menos, por alguna cuestión de Dios siempre somos menos. Sí, eran mucho menos. Te digo, boludo, empezaron a salir chabones de auto, boludo. Y de repente cae un papá y nosotros decimos, bueno, el papá, decimos unos pajes más. Hazmelo Acá mierda. hay uno solo. Yo no podía Franco. creer. Abrí ahora. Eso fue. Che, yo no le pego, pero acá. Yo estaba en el arco encima cuando vi ese pelotón. Fíjate que allá hay dos. Rebotón.
Pero, no. Toma que lo sostengo, ¡Adelante! ¡Adelante! Tipo, voy corriendo y dije, bueno, ahora. Voy corriendo y cuando llego, veo, me están midiendo entre 6. Y yo ahí, tanto dije, y dijo, bueno, tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y de atrás siento, ¡pum! Me llevo una piña, me patean las piernas y me caigo. Ah, Creo que viene ¿llegaste corriendo también? uno y acá me rompí. Luego me corrí así, justo se pone el negro Jorge. Estaba chico, yo estaba, no sé qué, y ahí me fui a la mierda. Apareció Ahí, Jesús. chao, arranqué, me olvidaste. El negro Jorge. El negro Jorge me salvó la vida. No, fue durísimo, ¿sabes, boludo? Sí, sí, es posta, sí. Y Seba también. Sí, Seba se agarró. Se la un bancó gorrito. igual. Decía, mano, decía el gorrito. Sí, yo Decía, estaba le pateaba enfrente. los huevos, decía así. Y le decía, salgo. Sí, El sí, gorrito sí. era así, choque, y le iba pateando los huevos y se le iba llevando para atrás. Ya está, decía Seba. Porque nosotros no queremos Y pelear. obvio. Pero igual, la verdad, ustedes no quieren pelear, pero hacen todo para que le vaya rompada, la verdad. A veces sí. ¡Sin la mano, Pino! ¿No? ¿Vos jugás? Jugaba antes, pero hace ¿Por? me fracturé, sí, pero no es como, Oh, Mm. qué ver. Amigo, nada. o sea, sí, en la playa sí, pero nunca, No, nada, sí. ¿No te hiciste, te operaste o...? sí, me operé todo. Estuve 6 meses sin pisar, con Qué pa. Todo mal. dije nunca más. Va. Ahí nomás los toqué, ¿no? Pero te van a volver. No, aparte te agarro ahorita al principio un cagazo. Y decía otra vez, por eso no quiero pasar. Vas tanteando, vas viendo los torneos. Claro. Por eso es médico, ¿no? Sí, sí, sí. Estás viendo ahí si hay muchas lesiones. Uy, me duele, a ver, pero... ¿Qué puede ser? ¡Boludo! ¡Bien, bien! Dice, preguntale a ChatGPT, flaca la médica sos vos. No, ni idea, Juan, y estoy a mí. Está haciendo tiempo, dijo la vez pasada. Preguntale a ChatGPT, la mía, hija de puta, el peor tenés el título. Aparte no es médica, es doctora, eso es lo peor. Al chat GPT. Y no sé, yo no sé mucho de eso. Preguntale. ¡Sí, sí! ¡Juli, pegale! Se fue la camiseta de ese día. ¡Dale, flípate, ¿cómo es? No, al final del partido era obvio, nosotros no se esperaba. ¡Bien, Lucas! Y no se calentó ninguno, todo. Uno solo, fue ¡Dale, Ryan. pie, dale! Ryan es un tarado también. Va Ryan, uno le dice, gordo, ese cosa, y va Ryan y le dice, gordo, que la concha de tu madre, plum, lo empuja. Y decimos, Ryan, son 30. No se le trata a nadie. Parece viste como de película, raya, son 30. Nos van a moler a pin. Lo tendrían que haber echado ayer a Ryan. Recupera la pelota, loco. Con la pelota en posición, todo agarra y hace. Plum, le mete un coso en la bolsa. También es El grupo gigante. de sanciones, lo que lo volvemos a Ryan en todos los grupos. El grupo de sanciones. ¡Juez, cambio! ¡Juez, cambio! ¿Para qué no te rayas? Juli, andá un poco de volante. Mira, carrera. ¿En la semi atajaste vos o fue él? La semi atajé yo, pero cambiamos para los penales. Ah, Ah, Pasa que viste que Ryan, no sé si sabes que Ryan tipo atajó en argentinos hasta los 17. mira. Entonces, Sí, yo lo vi atajar, ataja bien, ¿no? 18. pelotudo, dije, hasta los 17, dije, sí, no, ahora me dijo. 16, Un año Ah, pero ¿cuántos años tiene? ¿Qué? dejó de atajar hace 2 años. Ajá, claro, dije, ¿Ves? Bueno, tiene 17. Ah, Claro, decía, no, de los 17, ¿qué tiene? 24, boludo, me acabo de enterar. no. Y para los penales el chabón la tiene reclara. Mal. Aparte, Ryan tiene cara medio de niño. Sí, sí. Roma también, Roma tiene la misma edad que Ryan. ¿Sabes quién es Roma? No, basta. El montapuerco. Que es tipo que corre todo. El montapuerco, porque Porque es negro, tiene el coso y le decimos el montapuerco, qué sé yo. no, es juega muy bien. Sí, la rompe toda, pero es. Es el que juega de 9.
juega de 9, ¿no? Y a veces lo ponemos de 5. O sea, el chabón juega de 5, nosotros lo ponemos de 9 porque es como Julián Álvarez. Que vos creo que te había medio peleado con el papá, algo así, ¿no? Sí, yo con el papá me agarré. Ese también. Sí, pero el viejo también. Sí, no, pero encima yo lo conozco hace un montón al papá, ¿entendés? Y el chabón una vez lo empujan y me dice, me agarra de brazo y me dice, ¿viste que hace algo con el árbitro? No sé qué. Le digo, ¿qué te pasa, boludo? Le digo, si te conozco hace 10 años, ¿qué me agarré, boludo? No, pero te reapuró encima, malísimo. Pará, me acuerdo del año pasado. Yo le dije, mira lo que Creo que fueron tipo últimas fechas. Sí, no mentira, las primeras. Guarda. Creo que las primeras de este año, las últimas Uy, del ahí. año pasado. Creo que por acá. Ahí va. Ahí. Sí, con la Así cara. arranca la peli de terror, Esteban. A la repente desaparecía el nene. Sabemos que se la lleva a la casa. ¿Sabes qué? Estamos ahora de pelota justo. Igual se calmó todo cuando murió el árbitro o algo así, viste, que salió la noticia, no, se suicidó el jugador. Sí, Ahí como que se calmó todo, viste. sí, sí. ¿Qué fue lo Sí, el quilombo ese que hubo. de Aldo Civi? No, en un torneo así igual que como que le pegaron a un árbitro en una patada. El árbitro terminó como hospitalizado y ese pibe como se suicidó, el que le pegó. Está en todos lados. Por la culpa. Sí, no porque sé cómo era. Le dieron cana. Ah, sí. Pasa que el árbitro estaba en el piso y el árbitro durmió. Sí. Y le dieron cana y se mató. Fue re furor, Sí, digamos. sí, sí. Ojo, después los 3 meses estaban otra vez a la Sí, fiebre. obvio. Sí. Pasame eso. Gracias. Boludo, se me hizo re largo y no sé por qué. Sí, sí, sí. ¿Sí? No, yo lo pasé re... No, para mí el primero fue terrible. Después como Sí. no, más que Pero lo pasé bastante rápido. Igual. O sea, si hubiese quedado un partido más, sí. no, sí, claro. Sí, sería espectacular.
estos. La cara. Pero la concha de tu madre. Ponele voluntad. Pasa que Vicky no la devolvió y dije, bueno. Sí, sí, sí. Una pelota acá,
sea, Mirá que a mí no me gusta salir, ¿eh? Mirá que no me gusta salir, No, pero de los no 4 salía días de de- una semana larga, No salía de... Sí, el año pasado no salía. Bocha, creo. Se fue afuera. Pelota. Allá. Dejate sin una puertita. Sí. Excelente servicio. Bien, Ramiro, bien. Pásalo. Gracias, amigo. Sí. ¡Pelea! ¡Vamos! Sí, el aura de derrota que Te vas. Ahí viene, ¡Mal sacado! ¡Aguanta, Mati! No sabría decirte, pero deben faltar como 12 más o menos. Capaz que un poquito más, no sé. Yo me lo frené y tengo como una hora. No, no.
Toda la jornada no hablé. Digo, toda estoy en un costado cagada. No quieren ni hablar. ¡Zurda! Por lo menos no funciona casi bien. Bueno, pero es un poquito de... Bueno, desvió la atención. Yo la diría, pero por lo menos ver. ¡Arriba! ¡Una! ¡Toda! ¡Toda! De vuelta, dale, de vuelta, flaco. Rama, bien, bien, Rama. Todo bien, bien. Sí, fue entender un poquito. Ey, dale, Mati, dale, Mati, dale. ¡Una! ¡Guau! ¡Escudo! Estoy acordando lo que me dijo. Ahí está, ahí está. ¡Dale, Sol, dale! Fuera. Esto me dio ahí de todo. Oh, qué paja, boludo. Deja la pelota, deja la pelota. Chupame la pija, me cago en madre. Vos chupame la pija, vos estás afuera, mogólico. Pasa atrás. Le estoy diciendo de su compañero que eso fue feo. Distancia, Fabián. Distancia. ¡Cambio, juez! Lo tenía que largar. Dale, Fari. Dale, Fari. Dale, Fari. Dale, viejo, dale.
¿Te dejo la bocha? ¿Cómo vas? Creo que eran empatando. ¿A vos están empatando ahora no? ¿Te perdido? Yo estoy en casa. ¿Sí? No sé, ahora me dejaste dudando. Fue... Creo que 2-1 o 2-2. Yo también tengo la misma duda. Iban 1-1, ¿no? Vamos.
puedes